Buenas a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com, donde analizamos, como su nombre lo dice, temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Y precisamente vamos a comenzar nuestro programa de hoy presentando el tema que hemos escogido para este viernes. Hay tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia. En las últimas horas inclusive ha habido importantes novedades que podemos analizar esta tarde y que nos van a ayudar a comprender un poco qué es lo que está ocurriendo y particularmente hacer una proyección de qué es lo que podría pasar, ojalá que no, pero qué es lo que podría pasar en las próximas semanas. Para eso nos acompaña un analista en temas internacionales que en otras oportunidades ha estado con nosotros y que nos ayuda a comprender qué es lo que pasa en el resto del mundo. Don Antonio Barrios, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí para hablar en profundidad acerca de este tema. Con mucho gusto, don Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Bien, don Antonio, nada más, muy rápidamente, déjeme decirle que hay todavía novedades prácticamente de última hora respecto a este tema. Voy a leer una información que está circulando ya de manera oficial por la agencia de noticias France Press, que usted puede encontrar en teletica.com, y que señala que los enfrentamientos este viernes se están multiplicando en el este de Ucrania. Precisamente el este de Ucrania es el que hace frontera con Rusia, donde los separatistas prorrusos ordenaron evacuar a civiles que viven en esa área hacia Rusia. Y esto, según las agencias internacionales, está incrementando el temor de que haya un conflicto importante en las próximas semanas o inclusive días en esa parte del mundo. Don Antonio, vamos a empezar, ahí está la información a la que les hacía referencia, voy a leer un par de párrafos. Dice: los enfrentamientos se multiplicaron este viernes en el este de Ucrania, donde los separatistas ordenaron evacuar a los civiles hacia Rusia, incrementando los temores de que el presidente Vladimir Putin esté ultimando los preparativos para invadir ese país. El secretario de Estado estadounidense denunció la puesta en marcha de un escenario de provocaciones para justificar de parte de los rusos un ataque contra Ucrania. Un portavoz del Departamento de Estado consideró cínico y cruel utilizar a seres humanos como peones con el fin de distraer la atención del hecho que Rusia está reforzando sus tropas de cara a un ataque. Muy rápidamente, y sabemos aquí, no podemos leer el futuro, don Antonio, eso es clarísimo. Aquí estamos haciendo, digamos, un análisis del escenario actual y del que podría darse. Así que mi primer consulta es: ¿qué tan probable ve usted realmente ya una invasión de parte de las fuerzas rusas en suelo ucraniano, don Antonio? Bueno, hay una situación de contradicción muy complicada porque recordemos que hay mucha confusión de cuán cierto puede ser que las tropas de Rusia estén replegándose y regresando a las bases militares donde habitualmente se encuentran acantonadas, y ha habido alguna situación en particular en el sentido de que no se sabe de ciencia cierta si en efecto solamente es un elemento distractor o si en efecto pues es una situación en donde se replegan las tropas para precisamente tratar de crear algún tipo de estrategia y entonces utilizar los territorios que han estado en disputa desde 2014 para a partir de ahí entrar hacia una intervención militar. La información es tan confusa en el entendido también de que ha habido mucha desinformación en ambos lados desde que empezó esta crisis en diciembre, y se ha venido incrementando incluso hasta con fechas y hora y todo, en donde Rusia se suponía que iba a intervenir. Prácticamente ninguno de esos datos ha sido posible. Yo lo que sí creo es que a raíz de lo que está pasando, por ejemplo, en Lugansk y en Donetsk y en Donbass, en la ciudad de Donbass principalmente, que es donde está ocurriendo toda la evacuación de las personas hacia el territorio de Rusia, es precisamente de que quizás podría estarse avecinando una nueva Chechenia. ¿Por qué? Porque hay tanto armamento que ha sido enviado a Ucrania, incluso por parte de la OTAN, para reforzar al ejército ucraniano, al igual
que el armamento que ha sido enviado por Rusia para apoyar a los separatistas rusos en estos territorios, que cualquier disparo que ahí ocurra puede desatar una situación de guerra que puede ser muy parecida a otras guerras que en el pasado Rusia ha enfrentado, por ejemplo en Chechenia, en Ingushetia, en Dagestán, y la más, digamos, un poco más reciente, la del 2008, que fue en Georgia. Vamos a ver esto, digamos, específicamente para que todos entendamos. Parece que hay, usted nos corrige, en la frontera entre Ucrania y Rusia, después de cruzar la frontera, digamos, hay una parte de Ucrania que en este momento está, por decirlo de alguna manera, es el escenario de enfrentamientos a lo interno de Ucrania entre fuerzas prorrusas, o sea, que no es el ejército ruso, sino que en ese pedacito está fuerzas prorrusas, simpatizan con Rusia, y esas son las fuerzas que se estarían enfrentando en algún momento, que se han estado enfrentando con el ejército ucraniano. ¿Es así, don Antonio? Sí, todo apunta a que la posible escalada de guerra que podría justificar, aún yo pondría en tela de duda si eso va a implicar una justificación por parte de Rusia para intervenir militarmente en defensa de los prorrusos o en defensa de los rusos, o como se le dice también de otra forma, cuando uno ve a otras potencias que en el pasado también han utilizado, digamos, la justificación que en defensa de sus nacionales entonces interviene militar en un país. Yo tendría un poco mi duda de si en efecto esto podría llegar a disparar una intervención militar por parte de Rusia en estos territorios que son prorrusos, pero sí de momento el tipo de conflicto que hay o el tipo de tensión pasó a un nivel más focalizado ya dentro de Ucrania entre el ejército ucraniano y los comandos especiales que se han venido entrenando en virtud de la esperada invasión rusa. Principalmente ha sido pues con los grupos separatistas. Así que bueno, en ese sentido, ahí vemos también cómo ha habido movimiento de tropas por parte de Ucrania. Los separatistas rusos que no tienen armamento pesado, eso es lo que habría que ver hasta dónde podrían aguantar un conflicto fuerte con el ejército ucraniano y si eso podría eventualmente pues para Rusia justificar una intervención más masiva para apoyar a los prorrusos en estos territorios de Donbass, Lugansk y Donetsk. Entonces profundicemos un momento en esa versión o en ese planteamiento que han hecho algunos. Me parece que es más bien Occidente, OTAN y Estados Unidos los que han planteado que podría tratarse de lo que llaman un atentado, un hecho de falsa bandera. Disfrazan, según lo que dice Occidente, los rusos disfrazan o crean un escenario de conflicto que sería una justificación para ya el ejército ruso entrar directamente a Ucrania a proteger a los simpatizantes que están en suelo ucraniano. Eso es lo que plantea Occidente, don Antonio. Sí, correcto. Hay que aclarar algo. La falsa bandera no solamente podría eventualmente buscar la Rusia para justificar una intervención militar, sino que un atentado o una acción de falsa bandera también puede ser ejecutado por el ejército ucraniano o por el gobierno ucraniano que se parezca mucho a la forma en cómo militarmente hablando se ha venido comportando Rusia, o incluso también todo el armamento o los comandos especiales que la OTAN ha enviado en apoyo al ejército ucraniano también puede crear las condiciones de falsa bandera para entonces justificar eventualmente una intervención en esto. O sea, puede ser en ambos sentidos esa posibilidad de falsa bandera, porque inclusive aquí alguien nos plantea alguien nos plantea por acá, quienes están siguiéndonos, Estados Unidos va a mandar espías infiltrados en esos grupos prorrusos para provocar el conflicto. Es, digamos, la otra cara de la versión, ¿verdad? Correcto. Una es que Rusia está generando el conflicto para meterse, y la otra es que Occidente está generando el conflicto para acelerar, digamos, desde sus intereses. Vamos a ver, aquí hay bastantes comentarios, inclusive alguien que nos reporta que está en Ucrania y que dice que la situación en estos momentos, voy a leer lo que dice Alan QR, dice: estoy en la región de Melninsky, aquí en Ucrania, aquí la vida sigue normal, me cancelaron los vuelos, me toca ver cómo salgo de acá, me toca por tierra, seguro por Polonia. Bueno, sería interesante inclusive tratar más adelante de contactar a esta persona que asegura está en Ucrania. Don Antonio, hace algunos días se informó que Rusia estaba,
dando marcha atrás con algunas de las tropas que había enviado a la frontera. Inclusive se había dicho hace algunas semanas, cuando inclusive lo tuvimos usted en 7 días, que había unos 100,000 soldados rusos en la frontera, y se informó a inicios de esta semana que varios de esos soldados, o cientos de esos soldados, estaban regresando a Moscú. No obstante, también he visto información de Occidente que señala que eso parece que no es del todo cierto y que más bien es algo poco significativo el retiro de las tropas. Yo creo que independientemente que sea cierto o no, yo creo que, de nuevo, es decir, yo quiero enfatizar de que hay una situación de desinformación muy fuerte, tanto que puede ser utilizada por Rusia en virtud de poder tranquilizar o bajar la tensión, diciendo de que hay un repliegue de las tropas hacia las bases militares donde normalmente están acantonadas, no necesariamente cerca de la frontera con Ucrania y mucho menos en Bielorrusia, que ya prácticamente es soberanía de otro Estado, sino también la forma en cómo, de alguna manera, y así lo ha reconocido Occidente, algunos gobiernos occidentales, mientras que Alemania y Francia pues ven con buenos ojos eso, Estados Unidos pues sigue considerando de que eso no es cierto sobre el repliegue táctico de estas tropas, y por tanto considera de que la potencialidad de la guerra aún está presente. Entonces, de nuevo, el tema de la confusión, el tema de la desinformación, el tema que es parte también de la guerra híbrida, esto de la guerra híbrida es muy importante porque es parte también de cómo confundimos a la opinión pública internacional sobre lo que verdaderamente puede estar ocurriendo. Ni un lado ni otro pueden estar diciendo la verdad, o los dos pueden estar diciendo la verdad. En los conflictos es muy normal que haya, digamos, verdades a medias. Exactamente. De ambos lados. Eso es muy normal. Sí. Bueno, vamos a ver. Hablemos un poco de historia, don Antonio, para que la gente que nos está siguiendo en este momento comprenda todo el contexto. Ya en otros espacios lo hemos hecho, pero creo que no está de más. Ucrania antes era parte de la Unión Soviética, ¿era así? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en 1918 se convirtió en territorio prácticamente del bloque soviético. Ahí en ese momento había obtenido la independencia de otras potencias muy importantes que en ese momento tenían mucha fuerza, como Bulgaria, Hungría, lo que llamaban la Gran Bulgaria, la Gran Hungría, y consecuentemente, pues conforme el Imperio Otomano se debilitó, eso le permitió pues a muchas naciones de la parte oriental de Europa poder incluso consolidar su territorio y en consecuencia pues formalizar, digamos, fronteras definidas como las que Ucrania tiene en este momento. Lo que ocurre con la creación de la Unión Soviética es que prácticamente la incorporan por la fuerza a partir de 1919, y viene todo el tema de la disputa de la península ucraniana, que es lo que precisamente con Nikita Khrushchev en 1954 se la cede a soberanía total de Ucrania. Durante todo el periodo del bloque soviético, que esto es un detalle que hay que tener claro respecto al papel que ha jugado Ucrania por la posición geográfica que tiene, prácticamente durante la existencia del bloque soviético, desde 1919, 1917 con la revolución bolchevique hasta su finalización en 1991, Ucrania prácticamente había pertenecido al bloque soviético. Con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania obtiene su independencia, al igual que muchas otras naciones del antiguo bloque soviético, y eso le permite a Ucrania tener un control total igualmente sobre la península de Crimea, que también es un territorio que ha venido en disputa por la posición geográfica que tiene. De hecho, con los disturbios que ocurren en el 2014, con todo el efecto aquel del Euromaidan, que era una revolución que sacó del poder al presidente ucraniano, que era de visión pro-moscovita, Víctor Yanukovych, ahí es donde empieza pues precisamente toda la situación de inestabilidad que hasta el momento ha venido ocurriendo en Ucrania, hasta la tensión que se ha estado viviendo en Europa incluso hoy. Muy bien, entonces el vínculo que durante décadas tuvo Ucrania con Rusia en la figura de la Unión Soviética, entiendo que ese vínculo también obviamente estableció lazos de familias, ¿verdad? De gente que ahora está en Ucrania y que se identifique en alguna medida con Rusia. Entonces eso ha hecho que una gran parte de la población de Ucrania se sienta más rusa que ucraniana. ¿Es así, don Antonio? Sí, el que es ucraniano, y el que es ruso, es ruso. Lo que pasa es que todo el mundo eslavo, todo el mundo eslavo es muy amplio,
en esa región. Recordemos que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y en consecuencia es un territorio gigantesco en donde con la extensión del bloque soviético a través de siglos, no solamente en estos 70 años, sino incluso mucho antes de la creación de la Unión Soviética, todo el mundo eslavo era muy amplio. Y hay una gran cantidad de grupos étnicos, lo que llaman rusoparlantes, dispersos en muchas naciones, en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, igualmente pues todo el tema, digamos, que estamos analizando con Ucrania, hay lo que llaman oblast, que son provincias dentro de Ucrania que tienen población que es rusa y que se sienten más hacia la madre Rusia que propiamente ser parte de Ucrania o ser parte de cualquier otro país que había sido parte del bloque soviético. Entonces, el alentar todo este separatismo, como Rusia o como Putin lo ha venido haciendo estratégicamente, pues es parte de la situación de tensión que constantemente se vive en estos países que tienen reclamos de fronteras que no han sido solucionados y que el separatismo étnico sirve para esos propósitos. Entonces, desde hace algunos años, digamos, hay un movimiento separatista, me parece que hace unos 7, 8 años, un movimiento separatista en el este de Ucrania con simpatizantes de Rusia que están peleando con el ejército ucraniano, don Antonio. Sí, correcto. Esta gente prorrusa o que son rusos dentro de Ucrania, con lo que ocurre en el 2014, pues prácticamente el Kremlin otorgó derechos plenos, prácticamente dijo, bueno, estos territorios, aunque no reconocidos internacionalmente, pasan a ser parte integral del territorio de Rusia. Y de hecho lo interesante con esto es que con toda esta supuesta rebaja de las tensiones, con el supuesto repliegue de las tropas rusas hacia las bases militares reales, el Kremlin ya le está pidiendo precisamente a Vladimir Putin que entonces reconozca la independencia de estos territorios en disputa para que automáticamente sean parte integral del territorio de Rusia. Entonces ahí eso podría estar incluso disparando parte de la tensión, en donde podría llevar a una situación de guerra y en donde el ejército ucraniano podría estar aprovechando esta situación para evitar hasta donde le sea posible perder estos territorios en el caso de que se desate una guerra por la independencia de estos territorios, en este caso por parte del Kremlin. Vamos a ver una noticia que pues está trascendiendo también en teletica.com. Prácticamente estamos hablando de hechos que están surgiendo durante estos últimos minutos. La Cancillería costarricense tiene reporte de 4 ticos en Ucrania. Esa información usted la puede ver ya en teletica.com y dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto anunció este viernes que tiene reporte de 4 costarricenses en Ucrania. Uno es turista, otro se reporta que se trasladó a Polonia y 2 se encuentran viviendo en Ucrania con su familia, detalló la Cancillería en un comunicado de prensa. Las autoridades les recomiendan a esas personas dar seguimiento a la situación y atender las indicaciones de las autoridades locales. Y también la nota pues da contexto, evidentemente, que este viernes los enfrentamientos se han multiplicado en el este de Ucrania, donde los separatistas ya ordenaron evacuar a los civiles hacia Rusia. Esa información ya está en teletica.com, usted la puede profundizar en este momento. Ya vamos a ver unos mapas que usted nos envió y que tal vez nos va a ayudar a comprender un poco mejor la cosa, pero don Antonio, básicamente, recuerdo que en otras oportunidades cuando hemos analizado este tema se ha planteado bien claro que Ucrania está en una situación bastante difícil porque por un lado tiene a Rusia, que en algún momento la tuvo como la Unión Soviética, y tiene gente simpatizante con Rusia, y también está la OTAN, que en alguna medida ha querido reclutarla, este tratado del Atlántico Norte que se creó en algún momento para enfrentar la amenaza soviética, le ha guiñado el ojo a Ucrania, digamos, para incorporarla, y eso por supuesto no le hace gracia a Vladimir Putin. Entonces estamos con 2 grandes potencias, la OTAN por un lado y Rusia por el otro lado, y en el centro de Ucrania. Sí, el problema que hay con la OTAN es que cuando finaliza el bloque soviético hubo una promesa no escrita
por parte de la OTAN, se le hicieron a Gorbachev en ese entonces, que es el que le tocó enfrentar todo el tema de la disolución, la perestroika, el glasnost, todo lo que posteriormente llegó a ocurrir. Hay una promesa no escrita de la OTAN en que con la disolución del Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN, y la disolución de la Unión Soviética, no iba a haber una extensión de la OTAN hacia los países que estaban logrando su independencia con el fin de la Unión Soviética. Eso prácticamente la OTAN lo desestimó por petición de muchas naciones que seguían viendo a Rusia como una amenaza, entre ellos, por ejemplo, los países bálticos, Hungría, la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa y Eslovaquia, caso de Bulgaria, Rumanía, etcétera, esto por la parte de Europa Central, y si tomamos en cuenta pues la parte de Europa Oriental con Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, los países del Cáucaso como Chechenia, Ingushetia, Dagestán, Georgia, etcétera, etcétera. Toda esa extensión a la que ha llegado la OTAN incorporando a nuevos miembros, eso es lo que ha hecho precisamente que para el caso de Rusia y toda la estrategia de lo que significa la seguridad y la arquitectura de la seguridad europea con el fin de la Guerra Fría es algo que Moscú considera que debe cambiarse. ¿Qué es Ucrania? Bueno, Ucrania para la OTAN es la cereza en el pastel antes del 2014, que era el país que faltaba por incorporar por la ubicación geográfica que tiene Ucrania, que es una ubicación envidiable, le daría salida estratégica al Mar Negro y al Mar de Azov por parte de las fuerzas de la OTAN si hubieran incorporado a Ucrania formalmente dentro de la OTAN. Eso es algo que Putin reclama que no debe ocurrir. Y hay algunos que incluso plantean la idea, algunos estrategas como Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, que plantean la idea de que Ucrania tiene que jugar un papel neutral en medio de la OTAN y en medio de una Rusia, porque de lo contrario ya se había vaticinado que esto podía traer una situación de tensión muy complicada como la que se está viviendo en este momento. Bien, vamos a ver unos mapas que usted nos envió esta mañana. Y voy a pedirle a Víctor que tal vez usted los envió en un orden específico, ¿verdad? Ese mapa, ¿qué nos dice, don Antonio? Básicamente ese mapa lo que plantea, y quiero dejar en claro que estos son escenarios hipotéticos de conflicto. Esto no es una cuestión definitiva, porque esto puede variar con el tiempo. Ni está ocurriendo. Sí, ni está ocurriendo, pero sí, digamos, una parte estratégica en cuanto al envío de tropas. En caso de que hubiera habido una intervención militar por parte de Rusia, evidentemente, ahora que Rusia tiene bajo su control la península de Crimea, hubiera hecho un envío, ustedes pueden ver ahí unas rayas, unos trazos, unas flechas de color anaranjado, eso es lo que hubiera hecho Rusia en cuanto al envío de tropas para cerrar completamente toda salida a la costa del Mar Negro por parte de Ucrania. Entonces, eso le hubiera imposibilitado a Ucrania poder recuperar la península de Crimea e incluso poder llevar a cabo una guerra mejor planteada dentro del territorio ucraniano, porque a partir de ahí eso le hubiera servido a Rusia para poder entrar al territorio de Ucrania y repeler cualquier acción militar del ejército ucraniano. Ok, ahí vemos entonces Crimea y también vemos el escenario que digamos que no es real, digamos que es hipotético, es el de las flechitas, el que, por Correcto. decirlo de alguna manera, diría que si Rusia hiciese ese movimiento, sí se apodera de prácticamente toda la salida al mar de parte de, o sea, le imposibilitaría a Ucrania tener acceso al mar, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita Rusia tiene un control parcial de lo que es la costa del Mar Negro de Ucrania antes de esta situación del control territorial que tiene Rusia sobre algunos territorios, pero sí Rusia tiene un control total de la península de Crimea y desde ahí le queda fácil enviar cualquier tipo de contingente militar para entonces poder llevar a cabo cualquier acción. De hecho, bueno, yo no sé si habrá chance de poner los otros mapas, porque ahí... ahí tenemos otro, me parece. Sí, ahí hay una parte que es muy importante porque ahí lo que se refleja es que para poder tomar Kiev rápidamente le sirve más a Rusia entrar a través de Bielorrusia, que solamente lo que hay son aproximadamente 90 kilómetros de distancia, que pretender entrar a través de los territorios que están bajo control, que son los territorios de Donetsk, Donbass y Lugansk, que incluso la distancia es muchísimo más larga. Entonces hay 90 kilómetros aproximadamente y eso le permite a Rusia pues poder acceder más rápidamente. Es un escenario militar hipotético. Que entren por Bielorrusia, exactamente, que es la partecita verde, digamos, verde clara que está arribita. Exactamente, al y norte. Kiev, que es la capital de Ucrania, que Rusia se acerque por ahí y llegaría muy rápido a Kiev. Pero hay fuerzas
rusas para hacer ese movimiento? Ya, todavía no. No, porque con todo el repliegue que ha venido habiendo, que ha estado ocurriendo, perdón, de las tropas rusas, incluso saliendo hasta el territorio de Bielorrusia, pues prácticamente este escenario estaría prácticamente anulado. Estos solamente fueron algunos escenarios que se plantearon como posibles. Ok, tenemos otra, me parece. Sí, ahí hay un detalle muy importante porque también para Rusia poder evadir esta parte de Chernóbil, porque entre Kiev y la frontera con Bielorrusia al norte está la ciudad de Chernóbil, por lo que ocurrió en 1986, aquel desastre nuclear. Esa es una zona aproximadamente de unos 1.500 kilómetros cuadrados que no tienen, prácticamente es tierra muerta, y eso incluso Rusia tiene que pensar muy bien de trazar otra ruta para poder entrar y tomar la capital Kiev. Tenemos otro, me parece, don Antonio. Sí, hay uno más ahí. Bueno, ese es, digamos, sería alejarse más de Chernóbil, digamos, sí, para evadir ese movimiento. Le quedaría un poco más largo la capital de Ucrania, pero es un escenario hipotético. Sí, pero aún así le queda más cerca si pretende desarrollar algo de ese tipo en vez de tomar los territorios que están más a la parte de la frontera, la parte este de Ucrania, la frontera con Rusia. Hay otro. Bueno, ahí tenemos otro. ¿Qué es eso? Bueno, esa parte de Transnistria, que es una zona en disputa. Moldavia no pertenece a la OTAN, pero ha estado en la mira también de la OTAN. Y bueno, con este separatismo con el cual Rusia ha venido, con el caso de los rusos en esta región, también dentro de Ucrania, que es frontera con Moldavia a la vez, lo que ha hecho es tratar de ver cómo evita hasta donde le sea posible que la OTAN, si en algún momento Moldavia se hace parte de la OTAN, evitar que Moldavia no sea utilizada con ese fin, y entonces con eso se frenaría cualquier ímpetu de la OTAN a nivel militar. Bien, me parece que hay un último mapa, o ahí terminarían. No, ya no, yo solamente eso. Listo, aquí nos pone Arturo Saborío, Putin lo ha dicho, que no quiere guerra. No entiendo por qué tantas ganas tiene Teletica de meter miedo a la sociedad. Bueno, lo cierto es que se ha dicho que no se quiere guerra. Yo creo que nadie ha dicho, ni Occidente ni Rusia, don Antonio, ha dicho que quiere guerra. No. El discurso formal nunca ha sido que se quiere guerra. Aquí, lo que sí ha ocurrido, y eso ha ocurrido desde finales del año pasado, es una movilización de tropas en la frontera, que es real, que se ha estimado que esa movilización de tropas es de tal vez unos 100.000, estima Occidente, unos 100.000 soldados rusos, por ejemplo, y una buena cantidad posiblemente de fuerzas ucranianas. Lo que sí es cierto, y no es meter miedo, simplemente estamos informando, lo que está ocurriendo es que se han dado bombardeos y ha habido, digamos, un incremento de hostilidades en el este de Ucrania, donde se enfrentan fuerzas prorrusas y el ejército o las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso es cierto y es concreto, más allá del discurso formal que se ha dicho de uno o de otro líder, don Antonio. Sí, lo que pasa, don Rodolfo, es que a la gente a veces le cuesta entender un poquito la línea de análisis que se está haciendo. Aquí dejamos muy claro al inicio de que no estamos hablando de que hay una situación de guerra, ni de que Rusia está invadiendo. Estamos hablando de escenarios a partir de la forma en cómo las tropas se han movido y los escenarios hipotéticos o escenarios posibles de invasión o de no invasión. Eso es algo que se estudia en todos los países a nivel mundial para tener una mejor certeza de lo que está ocurriendo. Aquí se ha dejado muy claro que son escenarios hipotéticos. No se ha dicho en un momento que hay guerra y que Rusia va a invadir. Es interesante como en el pasado hay ejemplos donde hay una movilización de tropas y al final no hay enfrentamiento, don Antonio. Ha ocurrido en el pasado, claro, pero sí. También ha ocurrido que una guerra empieza con movilización de tropas en la frontera. O sea, quiero decir, aquí la baraja está abierta, lamentablemente. Don Antonio. Sí, a ver, si uno ve un poco la Guerra Fría, brevemente, ¿qué primó en la Guerra Fría? Algunos conceptos que hoy están aplicándose en el caso de Ucrania, lo que significa la disuasión, la contención y el apaciguamiento. Lo que hay en este momento es un posible apaciguamiento de toda la tensión que ha venido ocurriendo a través del tiempo, producto de esta tensión, y que se espera, como también se dijo al inicio, que ojalá en realidad no haya ningún tipo de guerra que haya después que lamentar. Aquí dicen Estados Unidos e Inglaterra sí han hecho menciones de guerra, han planteado que hay un escenario posible
Pero lo que yo dije hace un rato y que insisto es que yo creo que nadie formalmente ha dicho querer la guerra. Y creo que todo mundo está muy consciente de que una guerra ningún favor le hace ni a la zona, ni a los países, ni al planeta. De hecho, aquí hay dos preguntas muy interesantes, don Antonio, que voy a aprovechar y le pido a la gente también que si tiene alguna duda, por favor, este es un buen momento. Estamos con don Antonio Barrios, especialista en temas internacionales, que está despejando dudas para comprender un poco lo que está ocurriendo allá. Dice Nera Campos, agradezco la información, quisiera saber si es cierto que Ucrania es productor de litio y esto es parte del conflicto. Y por otro lado nos dice Olga Chaverri, esperamos que no pase, pero si llegara la guerra, ¿cómo afectaría eso a Costa Rica? Plantea doña Olga, y me parece dos preguntas, digamos, interesantes para tocar en este espacio, don Antonio. Bueno, países de esta región son países muy ricos en una gran cantidad de minerales estratégicos, entre ellos el petróleo. Prácticamente muchos de los países de Europa Oriental ya frontera con Rusia, y ni se diga Rusia, al igual que los países de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, todos estos que tienen esta terminación, son países muy ricos en una gran cantidad de minerales, entre ellos el coltán, y al igual que muchos otros, y sin duda, digamos, el caso del petróleo. ¿Cómo afecta a Costa Rica? Bueno, no solamente yo diría Costa Rica, yo creo que afecta a nivel mundial porque el precio del petróleo ya se ha disparado, las bolsas de valores en muchos casos han caído producto de que hay una gran incertidumbre sobre lo que realmente está ocurriendo, y aquí lo que ha primado más que en sí una guerra real, aquí lo que ha habido más, lo que ha ganado aquí es una situación de incertidumbre a nivel global de que no se sabe hacia dónde va la situación. Ni un lado ni otro ha logrado descifrar qué es, hacia dónde va la situación, ni Occidente, y tampoco se sabe cuáles son las intenciones reales de Vladimir Putin. Hay otro aspecto interesante, don Antonio, y es que Rusia es proveedor de gas, por ejemplo, a Europa, ¿verdad? Muy preciado para el invierno, por ejemplo. El gas en esos países es muy utilizado para la industria, para las casas, y hay una gran cantidad de gas que es llevado de Rusia a Europa y que pasa precisamente por todos estos lugares. Sí, Ucrania también tiene oleoductos, pero la mayoría de ellos vienen desde Rusia, todo lo que llaman el South Stream y el North Stream, que es el oleoducto del norte. Son oleoductos claves que le permiten pues, a Europa tener el gas que se requiere. De hecho, una de las preocupaciones producto de estas tensiones es cómo también se ha jugado con el tema del petróleo y el tema del gas, que son factores claves que marcan, digamos, la pauta geopolítica en cómo se ha venido desarrollando esta tensión, y que sin duda pues también le preocupa a un país como Alemania, que es el más dependiente del resto de los países, y si no el más dependiente, pues por lo menos la mayoría del gas que pasa por Alemania le permite alimentar al resto de países en Europa. Pero sin duda sí, el tema del petróleo y el tema del gas natural son factores que inevitablemente juegan un papel muy importante en esta situación de tensión que se ha estado viviendo. Sigo leyendo noticias en desarrollo. En este momento voy a leer una noticia que no está en teletica.com, sino que está más bien en El País de España. Posiblemente pronto las agencias lo van a mencionar o lo van a reportar. Dice, Biden asegura que Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Eso dice el diario El País de España. Y dice, Estados Unidos eleva a 190,000 el número de militares desplegados por Moscú, que hace 3 semanas cifraba en 100,000, y señala a Kiev como objetivo inmediato. Y voy a leer un poquito más la nota del diario El País de España mientras vemos estas imágenes. Dice el diario El País, la guerra parece un escenario cada vez más probable. Joe Biden ha afirmado este viernes ante la prensa que está convencido de que el líder ruso Vladimir Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania, incluyendo la capital, Kiev, que usted nos mostraba hace un rato en un mapa muy interesante. Todo un redoble de tambores después de días en los que Washington ha estado alertando de la probabilidad del ataque, aunque sin darlo por seguro. En este momento estoy convencido de que ha tomado una decisión. Tenemos razones para creerlo, ha respondido a un periodista en la Casa Blanca, en una breve comparecencia en la que, pese a todo,
ha insistido en que la vía diplomática sigue abierta. Entonces, estamos reportando esto, digamos, con novedades que han estado ocurriendo hoy y que posiblemente seguirán ocurriendo el fin de semana. Ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está diciendo, según el diario El País de España, que está convencido de que Putin va a atacar, que ya tomó la decisión, corrijo la frase, ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Y como decía hace un rato, y vamos a hacer una recapitulación antes de terminar el programa, porque me parece importante, gente que nos sintoniza tarde, y es importante también darle un repaso final. Ha tomado la decisión de invadir Ucrania y que, por supuesto, esto enciende alarmas. Usted lo mencionaba hace un rato, las bolsas son... Alguien decía, lo escuché hace unos días, no hay nada más cobarde o más tímido, más nervioso que el dinero, ¿eh? Cuando pasa algo de esto, el dinero y las bolsas son las primeras que lo resienten, ¿verdad? Entonces, evidentemente aquí hay una situación que está aumentando la tensión. Si bien es cierto, nadie ha cerrado por completo. Ahí la tenemos en teletica.com. Vladimir Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania, afirma presidente de Estados Unidos. Esto que estamos reportando, nadie ha cerrado por completo, don Antonio, la vía diplomática realmente. En estos momentos nadie ha dicho que se agotó la vía diplomática, más bien ha insistido que todavía está esa puerta abierta. Sí, sin duda. De hecho, vienen próximas reuniones que se plantearon con el repliegue de las tropas de Rusia, de Bielorrusia y de la frontera con Ucrania. Y bueno, yo no entiendo cómo Biden, pues, por un lado puede estar emulando la diplomacia y por otro lado asegurando de que hay una intervención. Yo creo que solamente el tiempo, porque esta retórica ha venido igual desde diciembre y se incrementó en enero y ninguna fecha de las que han dicho la han pegado. Entonces también, de nuevo, vuelvo a lo que anteriormente planteé, es una situación de desinformación, es una situación de generar animadversión en una situación de mucha tensión como la que hay, y cualquier equívoco que se cometa aquí, algún error que se cometa, eso puede disparar un conflicto que pudo haberse en realidad evitado. Bien, vamos a hacer una recapitulación para ir poniendo punto final a esto. Vamos a tomarnos unos 5 minutos para hacerlo. Precisamente, don Antonio, entonces vamos a resumir. En las últimas horas, bueno, básicamente en los últimos 2 o 3 días, han aumentado mucho más las tensiones que se han estado acumulando desde finales del año pasado. Y en un espacio que es al este de Ucrania, don Antonio, tal vez nos repasa ese punto. Ese espacio al este de Ucrania que hace frontera con Rusia, en ese espacio hay fuerzas separatistas prorrusas que son las que han estado en enfrentamiento desde hace mucho con el ejército de Ucrania. Y lo que está pasando es que hay temor de que esto sea una situación que detone la invasión, don Antonio. Sí, desde el 2014, como lo dije al inicio del programa, ha habido una situación de inestabilidad política en Ucrania. Cayeron presidentes que en su momento habían sido por Moscú. Ha habido una lucha eterna entre Washington principalmente y Moscú respecto de qué tipo de gobiernos deben estar en estos países que aún están en disputa. Estos son un poco los resabios que quedaron de la Guerra Fría respecto de la forma en cómo deben ser gobernados, y entonces han habido situaciones de guerra que han tratado de imponerse en virtud de lograr esos cambios para un lado y para otro. Entonces, el caso de los separatistas prorrusos en los territorios de Donbass, Lugansk y Donetsk son territorios que en este momento están bajo control de los prorrusos y que eventualmente eso podría, digamos, disparar una situación de mayor tensión o incluso de escalada bélica ya real en caso de que el ejército ucraniano pretenda por la fuerza recuperarlos para lograr la recuperación territorial completa antes del 2014. Y reiteramos, hay versiones, acusaciones de ambos lados, porque en esto de las guerras o de las probabilidades de guerras hay muchas verdades a medias o mentiras de ambos lados, ¿verdad? Es una posibilidad, la verdad es que muy latente siempre, en donde hay planteamientos de que puede ser un atentado de falsa bandera de parte de un lado o de parte de otro. Quiero decir, que ya sea Rusia que esté generando un conflicto para tener una excusa para invadir, o que sea
Occidente el que esté alentando o diciendo que hay una posibilidad mayor de guerra para que el asunto pues escale. ¿Es así, don Antonio? En esta situación de conflicto o lo que llama uno de ambiente prebélico, cualquier persona con intereses claros sobre lo que puede significar una guerra en Ucrania puede mostrar un interés claro de cómo poder llevar a cabo algún tipo de atentado de falsa bandera que dispare una situación ya bélica en el territorio ucraniano. Por parte de Occidente, por parte de espías o comandos secretos que son infiltrados dentro de toda esta dinámica de convulsión que se está viviendo, por parte de los separatistas rusos, por parte del ejército ucraniano o incluso por parte de Rusia. Bien, nada más para terminar, los invito para que ingrese a teletica.com. Hay bastantes noticias en las última hora. Han salido por lo menos 3 noticias, voy a repasarlas aquí muy rápidamente. Una es la de la Cancillería, que plantea que tiene reporte de 4 ticos en Ucrania y al menos una persona que se identificó como un tico en Ucrania nos ha escrito en esta transmisión para señalarlo. También tenemos la que dice esa exactamente, que reporta: Biden ha tomado la decisión de invadir Ucrania, afirma el presidente de Estados Unidos. Esa se publicó hace unos minutos y usted también la puede encontrar. Y esa que dice: bombardeos y evacuaciones en el este de Ucrania también aumentan temor a invasión rusa. Esas 3 publicaciones se han hecho en los últimos 60 minutos. Así que lo invito para que esté muy actualizado de lo que está ocurriendo en este momento, visitando la página de teletica.com en la sección de internacionales. También lo invitamos para que repase, si nos sintonizó tarde, para que una vez termine esta transmisión pueda repasarla en nuestro perfil de Facebook, el Facebook de teletica.com. También puede encontrarla en YouTube, nuestro canal de YouTube en teletica.com. También la vamos a repetir a las 8 de la noche en estas mismas plataformas. Y también puede encontrarla en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Esta es una conversación que tuvimos con don Antonio, a quien le agradezco mucho que nos acompañara para contextualizarle a la gente qué es lo que está pasando y también hacer algunas interesantes proyecciones que hace un rato nos mostró don Antonio. De verdad, don Antonio, muchísimas gracias. Con mucho gusto, don Rodolfo. Bien, y nosotros también terminamos acá, si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana. No sin antes reiterarles que puede encontrar información amplia acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en esa parte del mundo en la sección internacional de teletica.com. Hasta la próxima, Dios primero.